Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con esa exquisita puntualidad de los 10 minutos de rigor. Gracias a todos por vuestra presencia. Y está con nosotros Lara Hernández, ¿no? Yo creo que a algunos os sonará su cara porque ella era la portavoz de la Acampada de Sol, era de la Comisión de Comunicación, ¿no? de Sol. Y bueno, es licenciada. Ella quiso que hiciésemos una presentación así escueta, yo la voy a respetar. Ella es licenciada en filosofía y trabajadora precaria, ¿no? Es lo que el signo de muchos, no, el signo del signo de esta generación, ¿no? Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a ella con dos cuestiones previas. Una, excusar a Ángela, que se incorporará en el transcurso de la charla por cuestiones de trabajo, y también agradecer la presencia de Jesús Barcelona de Gesta, que es el próximo ponente que va a estar en el mes de diciembre. Yo creo que los tres temas que hemos tocado, en la crisis como excusa, el tema del 15M y como respuesta política a la democracia representativa, ¿no? Como una respuesta política a los ciudadanos a la democracia, y por último la salida de la crisis, quién paga esa crisis. Yo creo que los tres temas están íntimamente relacionados y creo que de ellos podemos sacar interesantes conclusiones que deben hacernos ir de la teoría a la práctica, especialmente a las organizaciones políticas, ¿no? Si queremos que esto cambie, tenemos también que empezar por cambiar nosotros mismos. O sea, los cambios no se pueden pedir hacia los otros. Yo creo que yo hablo de cambios, pero no me quitéis la luz. En realidad creo que estamos en un momento complicado desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero la crisis no debe cargarse sobre la espalda de los más pobres, y también los modos de respuesta que tenemos las organizaciones políticas, las organizaciones tradicionales, entre las que se incluye la que yo pueda representar, pues lógicamente también requieren cambios en las formas de actuar, de proceder, de responder, de contestar y de luchar contra todo este tipo de cuestiones. He hablado de esto porque ella creo que he respetado el pacto previo de la presentación breve, y ella, es más importante, dice lo que va a decir que lo que podamos hablar de ella. Sin más, tenéis a Lara. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, en primer lugar, antes de comenzar, pues nada, me gustaría agradecer la invitación que me habéis tendido, en concreto Manuel, ¿no? Permitiéndome estar aquí hoy, ¿no? con todos vosotros, ¿no? Antes de un poco abordar, ¿no?, estrictamente el tema que voy a tratar hoy, ¿no?, me gustaría hacer algo así como dos consideraciones previas, ¿no? En primer lugar, cuando me preguntaron, ¿no?, cómo quería figurar en el marco de estas charlas, me pareció que lo más adecuado era figurar como portavoz de Acampada Sol y no como representante, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, portavoz de Acampada Sol en la medida en que mi objetivo último aquí es trasladar los debates que han construido, ¿no?, uno más de los tantos escenarios en que se ha diseñado eso que conocemos actualmente como movimiento 15M, ¿no? En segundo lugar, ¿no?, y valga también como consideración previa, ¿no?, y entrando un poquito ya más en el tema, ¿no?, que nos ocupa, explicar un poquito el título, ¿no? O sea, movimiento 15M y ahora qué. Yo, así de primeras, la respuesta no la tengo al 100%. Eso es algo que se va construyendo, ¿no?, sobre la marcha, y es una premisa de la que hay que partir. Pero sin lugar a dudas, este título creo que en cierta medida engloba el pasado, ¿no?, el presente y el futuro del movimiento. No voy a hacer aquí una cronología de los acontecimientos que han ocurrido desde el 15 de mayo hasta ahora, porque considero que con mayor o menor acierto es algo que todas y todos conocemos, ¿no?, a través de los medios, de nuestros amigos, vecinos, etcétera, que de alguna u otra forma, ¿no?, han participado, ¿no?, en el movimiento 15M, ¿no? Entonces, entrando ya un poquito en lo que sería este eje temporal que he marcado, ¿no?, el pasado, ¿no?, del movimiento. Bueno, sabemos, ¿no?, que el 15 de mayo finaliza la Puerta del Sol, ¿no?, la manifestación convocada en todo el Estado por la plataforma ciudadana Democracia Real Ya, ¿no? Y también sabemos que, bueno, la mecha comienza a arder en Madrid en este preciso momento, en este preciso instante, el 15 de mayo. Es cierto que rápidamente se pasa de la convocatoria en Internet, ¿no?, a la calle.
dando comienzo a lo que mediáticamente se ha venido conociendo como el movimiento 15 de mayo o la Spanish Revolution. Ahora bien, cabe plantear la pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta la Spanish Revolution? Bueno, brevemente podemos hablar algo así como 2 niveles de trabajo que han configurado la estela, ¿no?, hacia esta gran movilización social y ciudadana, ¿no? Un primer nivel de trabajo es el de los escenarios políticos, ¿no?, de lucha que preceden al movimiento 15M. Lo que yo he llamado, modestamente, no como las condiciones objetivas de posibilidad del movimiento. ¿A qué me refiero? Para entender el 15M tenemos que remitirnos probablemente hasta el movimiento antiglobalización de 1999, si nos ponemos, ¿no?, muy quisquillosillos. Pero si nos centramos en el panorama político y social de España, bastaría con echar la mirada hacia atrás en torno a 3 o 4 años, ¿no? En primer lugar, tenemos que ir a 2007, ¿no?, con el movimiento V de vivienda y las luchas estudiantiles que surgen a raíz de las reformas que se van realizando en la enseñanza superior europea, ¿no?, conocidas como el Plan Bolonia. En torno a estos 2 movimientos se han ido articulando y creando, ¿no?, pequeñas protestas que, aunque en general no desembocaron en ningún tipo de lucha social a gran escala, sí que generaron espacios políticos, pequeños espacios políticos, para los jóvenes, ¿no?, de tal manera que acercaron la acción política a ciertos grupos y posibilitaron que pudieran aprender de estas experiencias, los jóvenes que se iban acercando, ¿no? En un segundo momento tenemos que irnos al 2010, a septiembre del 2010, ¿no?, al 29 de septiembre en concreto, ¿no? Como todas sabéis, ¿no?, tuvo lugar una huelga general contra las reformas laborales que se acababan de efectuar, ¿no? A pesar de que esta no fue muy exitosa, sí que es cierto que la huelga general dio el impulso necesario, ¿no?, para que desde distintos grupos políticos, parlamentarios y extraparlamentarios, se empezara a dinamizar la protesta social. También es verdad que a partir de febrero o marzo, ¿no?, se produjo una transformación cualitativa de la coyuntura política, cuando se aprobó la nueva reforma de pensiones. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, con la nueva reforma de pensiones se alarga la edad de jubilación y para muchos jóvenes incapaces, ¿no?, de encontrar un trabajo fijo, como servidora, ¿no?, la consecución de una pensión final, ¿no?, digamos al final de su vida laboral, se convierte algo así como en una especie de utopía irrealizable. Esto es una condición muy, muy importante, porque es precisamente en este instante, en este momento, cuando cristalizan 2 movimientos que van a encauzar definitivamente el devenir político del 15 de mayo. Sin estas consideraciones previas no podríamos entender el movimiento 15 de mayo, porque no es algo espontáneo que surge de la nada, ¿no? Entonces, ¿a qué movimientos en concreto me estoy refiriendo? Bueno, en primer lugar, el movimiento Juventud sin Futuro, que no sé si habéis oído hablar de él, ¿no? En el movimiento Juventud sin Futuro, de alguna forma, recoge los frutos de las luchas contra Bolonia, ¿no?, y las luchas por la vivienda digna. Es algo así como un nuevo movimiento social que aúna en sí, digamos, estas luchas que lo preceden. De hecho, aunque las personas que forman parte de este nuevo movimiento de Juventud sin Futuro sean nuevas, cuentan con muchas de las herramientas políticas que dejaron estas 2 anteriores luchas. Esto por un lado. Y por otro lado se crea lo que se ha venido conociendo como la Plataforma Ciudadana Democracia Real Ya, que va a intentar utilizar herramientas cibernéticas, se va a mover sobre todo al nivel de Internet, de la red, para dinamizar lo que va a ser la gran manifestación del 15 de mayo. Esto es muy importante que quede claro la diferencia entre Democracia Real Ya y el movimiento 15M. La Democracia Real Ya es una plataforma ciudadana que surge en la red a través de una serie de convocatorias, ¿no? Un grupo de personas se reúne y consideran que lo apropiado es canalizar, ¿no?, ese sentimiento de indignación, ¿no?, que ha caracterizado el 15M, canalizarlo en una gran movilización social y ciudadana que deciden convocar el 15 de mayo. Esto es lo que hará Democracia Real Ya. Catalizar, ¿no?, de alguna forma, dinamizar el surgimiento del 15M, pero en ningún caso podemos decir que sea lo mismo que el movimiento 15M. Muy bien, pues tanto Juventud sin Futuro como Democracia Real Ya arremeten un poco contra la pérdida de soberanía nacional, insistiendo que esta ha sido secuestrada por los mercados, ¿no? Este será uno de los primeros lemas fundamental, ¿no? No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Arremeten contra la pérdida de soberanía nacional.
Sí que es cierto que la primera, Juventud sin Futuro, tiene un discurso político y una experiencia mucho más elaborada que Democracia Real Ya. Pero Democracia Real Ya cuenta con unas herramientas en Internet que serán las herramientas a través de las cuales se canalizará todo este contenido. Bueno, y así es como llegamos al 7 de abril. El 7 de abril, Juventud sin Futuro consigue movilizar en su primera convocatoria a más de 7.000 personas. Parece un buen comienzo, sin lugar a dudas, pero todos pensamos, ¿no?, que vamos a necesitar mucho más trabajo para alcanzar cifras que puedan cambiar el estado de cosas. Y, sin embargo, en este momento, en este periodo, el 7 de abril, se produce un golpe a nuestro favor. Podemos decir que la burguesía española entra algo así como en una disputa, ¿no?, dado que el panorama inmediato son las elecciones autonómicas de mayo. Entonces, en medio de esta disputa, por parte de, ¿no?, que se da en canales, en los principales medios de comunicación, una parte de esta burguesía da cabida a Juventud sin Futuro en los grandes medios, para utilizarla como un arma contra el actual gobierno. Juventud sin Futuro aprovecha la ocasión y difunde su discurso de una forma muy inteligente, llamando posteriormente a acudir a la gran manifestación del 15 de mayo. Bueno, esto si no queda claro, que lo puedo entender, o sea, pido que por favor, ¿no?, cuando termine, pues se expongan todas las dudas que sea necesario. Bueno, pues el 7 de abril, 7.000 personas a la calle, Juventud sin Futuro llama al 15M, llama a la manifestación a través de los grandes medios de comunicación y finalmente llegamos al 15 de mayo. En Madrid, en concreto, acuden unas 40.000 personas a una convocatoria que no había contado con el respaldo de ningún partido ni sindicato mayoritario. Y esto es todo un éxito, ¿no? Esto hace sentir a mucha gente que es posible, que se puede hacer algo, que se pueden cambiar las cosas. Y lo que les sigue al 15M, pues todos lo conocemos, ¿no? Lo que sigue son acampadas, son constitución de asambleas generales, asambleas populares, comisiones, grupos de trabajo, etcétera. Y es que, efectivamente, creer que es posible es algo fundamental, ¿no? ¿A qué me refiero con creer que es posible? Bueno, pues esto es lo que yo he llamado las condiciones subjetivas de posibilidad de la revuelta. Hay unas condiciones objetivas de movilización que han dado lugar a esto, pero hay unas condiciones subjetivas. ¿Qué ingredientes han conformado esta masa de movilización social? Desde mi punto de vista podemos hablar de 4 ingredientes fundamentales que han conformado el 15M. En primer lugar, lo más sonado, ¿no?, la indignación, ¿no? Bueno, la indignación ha sido mediáticamente una idea fuerza, por así decir, que ha definido las protestas en marcha y que fue un poco, digamos, motivada en un principio por el panfleto, ¿no?, por el ensayo de Hessel, ¿no? En segundo lugar, un segundo ingrediente que ha caracterizado a esta movilización ha sido el malestar. Es decir, uno primero se indigna, hay un sentimiento de indignación con respecto al panorama político y social, y de aquí, de la indignación, pasamos al malestar y después a la movilización. En tercer lugar, otro ingrediente que ha caracterizado todo esto ha sido creer en la utilidad de la acción colectiva. O sea, es decir, para luchar, ¿no?, para sacar adelante todas estas convocatorias, estas movilizaciones, hay que creer que es útil, que tienen sentido, que sirven para algo, ¿no?, que es posible vencer de alguna forma y que no todo está perdido. Esto se ve muchísimo en todas las pancartas y las consignas que se gritaban en todas las manifestaciones. De hecho, aquí es donde entra en gran parte la contribución de las revueltas árabes, ¿no?, a las protestas en curso, ¿no?, a las protestas del 15M. Las revueltas árabes muestran que la acción colectiva es útil, que se puede conseguir algo. De ahí que en un primer momento en Sol hubiera 2 referentes principales, ¿no? En primer lugar, como bien digo, ¿no?, estas protestas en el mundo árabe, y en segundo lugar, la victoria, ¿no?, contra los banqueros y la clase política en Islandia. Estos fueron 2 referentes, digamos, políticos, ¿no?, a nivel de como ideólogos, ¿no?, por así decir, que guiaron un poco el 15M. También es muy importante uno de los lemas que sí que introdujo Juventud sin Futuro, y es el lema sin miedo, el lema no tenemos miedo. O sea, es decir, no tenemos miedo porque no tenemos nada, no tenemos curro, no tenemos futuro, no tenemos posibilidad de conseguir una pensión al final de nuestra vida laboral, por lo tanto no tenemos nada que perder y todo que ganar. Esto ha sido una base fundamental de las movilizaciones. Y en cuarto lugar, como cuarto ingrediente, podríamos hablar del componente generacional de las acampadas y del 15M. Es decir, ¿a qué me refiero?
Cada vez que estalla un nuevo ciclo de luchas, emerge con fuerza una nueva generación militante, ¿no? Y la juventud, como tal, adquiere mucha visibilidad y mucho protagonismo. Sin embargo, la diferencia del movimiento 15M con respecto a todas las luchas anteriores es que esto no es un movimiento juvenil, como al 100%, como los movimientos estudiantiles contra la Bolonia, como V de Vivienda. No es un movimiento juvenil, es un movimiento de crítica al actual modelo económico y a los intentos de que la crisis lo paguen los trabajadores con un peso fundamental de la juventud. Pero eso ha sido un poco el aglutinante que ha sido capaz de reunir en un mismo sitio a gente proveniente de muchos lugares y de muy distintas edades, ¿no? Es decir, la protesta juvenil debe actuar como un factor desencadenante y catalizador, ¿no?, de un ciclo de luchas sociales más amplio, pero no debe reducirse a ella, no debe reducirse a un movimiento generacional juvenil. Bueno, claro, y podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué siempre la juventud la que arranca un poco con todas estas dinámicas, ¿no?, con salir a la calle? Bueno, pues en este caso es porque la juventud es precisamente el blanco de la diana a donde apuntan las políticas neoliberales, ¿no? Somos, se podría decir, los mayores afectados por el mal estructural que afecta a nuestro país, el paro. Hemos llegado a tasas de paro que superan la ratio de un 40%, con lo que se está produciendo un fenómeno desconocido en España, que es desde hace 40 años al menos, que es la inmigración, ¿no?, la fuga de cerebros, como bien se dice. A esto hay que sumar, ¿no?, que en este país, en España, sigue teniendo muchísima influencia la cultura y las redes familiares. De tal manera que toda reforma que se implanta por parte del Gobierno español, por parte del capitalismo español, se apoya en las estructuras familiares existentes para que no explote un conflicto social. Quiero decir, que por regla general se deja a los jóvenes en una situación de subordinación laboral y se espera que sea el apoyo de las familias las que reequilibren esta precariedad juvenil, esta precariedad de los jóvenes. De tal manera que la situación estructural que nos encontramos era ya de por sí compleja y eso actuó como un catalizador definitivo para sacar la juventud a la calle y aglutinar alrededor de ella a gente proveniente de muchas distintas esferas. Esto es lo que se refiere al pasado e, insisto, si no ha quedado muy claro, al final, todas las dudas que sean necesarias. Vamos a ver, ¿cuál sería el presente del movimiento? Bueno, muchos podemos estar de acuerdo, ¿no?, en que el 15M... ¿no?, independientemente de la dirección del programa, etcétera, ha supuesto, y esto es así, considero, una alegre ruptura, ¿no?, y digo alegre porque si algo lo ha caracterizado ha sido esta alegría combativa, ¿no?, salir a la calle con consignas diferentes, diversas, cada uno aportando su pequeño granito de arena, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso el 15M ha supuesto una alegre ruptura del espacio político español. Ha irrumpido con inesperada novedad, ¿no?, por así decir, trastocando todas las perspectivas, ¿no? Pero bueno, ¿en qué consiste exactamente esta novedad? Bueno, pues desde mi punto de vista, cuatro son los elementos principales, ¿no?, que definen al 15M. En primer lugar, las asambleas abiertas. En segundo lugar, el principio de la no violencia. En tercer lugar, la no representación, el no representan. Y en último lugar, y de forma transversal a todo ello, la denuncia pública de que esta crisis es una estafa, por así decir, ¿no? Claro, estos cuatro elementos se ejemplifican en muchos de los lemas que han recorrido todo el movimiento, ¿no?, y muchas de las consignas que han recorrido todas las plazas, ¿no?, del Estado. Y considero que es a través de ellos que podemos narrar el 15M, de tal manera que lo que voy a intentar hacer es coger al menos dos de estos, porque no creo que me dé mucho tiempo y tampoco quiero acaparar, ¿no?, no quiero el monopolio de la palabra. Voy a coger dos de estos lemas principales para intentar reflexionar a partir de ellos sobre conceptos básicos que nos afectan actualmente, ¿no? El primer lema es, lo llaman democracia y no lo es, ¿no?, o el no nos representan, ¿no?, que yo he llamado o de la incompatibilidad entre capitalismo y democracia. Bueno, vamos a ver, el movimiento 15M se ha declarado reiteradas veces como un movimiento apartidista, pero no apolítico, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Significa que el 15M rechaza
que la política, en términos muy generales, en términos macro, por así decir, deba pasar única y exclusivamente por el canal partidista. La partitocracia que actualmente vivimos en España, que se ejemplifica claramente en el bipartidismo que rige actualmente, ha mostrado que este bipartidismo, esta partitocracia, ha mostrado, digamos, que esto puede convertirse, y de hecho lo hace, en un elemento de dominio de una élite político-económica sobre la ciudadanía, y no en una forma de gobierno a partir y desde la población, ¿no? Esta partitocracia ha hecho ver como que la democracia no es una forma de gobernar desde la población, a partir de ella, sino que es el dominio de una élite política la que nos está gobernando. Esto es una experiencia constatada en un país que desde los años 70 logró poner fin a una dictadura de medio siglo y que se ha encontrado, después de ella, con algo así como una democracia de partidos que, aunque cuenta, ¿no?, con la legitimidad de las urnas, sí que es cierto que carece de mecanismos de participación ciudadana directa. Hemos llegado a un momento, actualmente se podría decir, que la inutilidad, ¿no?, de la política de los dos partidos mayoritarios para protegernos de los efectos de la crisis se ha convertido en algo de sentido común. Todos lo reconocemos, o sea, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. No son capaces, ¿no?, de protegernos de los efectos de la crisis, ¿no? De hecho, la gestión de un gobierno, ¿no?, que hace recaer esta crisis sobre las capas más débiles se confronta ahora mismo directamente con la movilización ciudadana. Las asambleas que se celebran, ¿no?, en el espacio público, en las plazas, en las calles, han puesto esto a punto. O sea, han denunciado públicamente este hecho, ¿no? Pero claro, para llegar a ello, para llegar a esta denuncia pública de que actualmente no son capaces de protegernos de los efectos de la crisis, de que hay una inutilidad, ¿no?, es inútil esta forma de gobierno, ¿no?, para llegar a ello ha sido necesario primero, en primer lugar, plantear una crítica a la actual forma de democracia representativa y, en segundo lugar, hablar de la propuesta capilar, ¿vale?, que emana del 15M, que es algo así como la regeneración del sistema democrático. Entonces, a partir del lema, ¿no?, me gustaría hacer una breve reflexión en torno al análisis, ¿no?, al concepto de democracia, ¿no? Creo que es muy importante que en estas circunstancias, en esta coyuntura, repensemos este concepto atendiendo principalmente a dos criterios. En primer lugar, tenemos que atender a la democracia entendida como una forma de organización del Estado, ¿no?, como una forma de organización del Estado que incluye un conjunto de prácticas y unos discursos, ¿no? Y, en segundo lugar, tenemos que atender al concepto de democracia, entendiendo la forma que adoptan en un sistema democrático los procesos de toma de decisión. Tenemos que reflexionar sobre estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de esto me gustaría, ¿no?, hago una reflexión aquí, ¿no?, que el mayor objetivo, ¿no?, es que motive posteriormente un debate, ¿no?, en torno a lo que es la democracia representativa en contraste a la democracia participativa y directa, ¿no? Porque creo que solo en un marco como este, en un marco de charlas, de foro, de debate, no es donde se pueden plantear realmente estos temas, ¿no? Bueno, pues entrando un poquito en el asunto de la crítica, ¿no?, a la democracia representativa. Vamos a ver. La democracia representativa hegemónica, ¿no?, en los países europeos se reduce por lo general a una democracia de partidos. Es decir, tenemos una democracia identificada con el parlamentarismo y, en esa medida, reducida a ese juego. Cada partido, sobre todo, o sea, es decir, ¿no?, dentro de este juego, ¿no?, de bipartidismo, de democracia parlamentaria, ¿no?, cada uno de los dos partidos ofrece su propia receta. Y esta es la razón por la cual el pluralismo de los partidos políticos parece encarnar, ¿no?, la diversidad de opciones políticas de la población. Bueno, o sea, ¿qué quiero decir? Que hay otras formas de asegurar la representación política, ¿no?, más allá de este juego de los partidos. Podríamos hablar de listas abiertas, de circunscripciones más igualadas, de un sistema que proteja a las minorías y no premia a las mayorías, otro tipo de medidas, etcétera, ¿no? Pero, en cualquier caso, lo que suele primar en las democracias representativas hegemónicas en los países europeos es el principio de representación en su forma más restringida, es decir, el acudir a las urnas cada 4 años y votar una lista cerrada, ¿no?
De hecho, la historia, ¿no?, de los últimos años ha mostrado que en su praxis política, en la práctica política, la democracia representativa es extremadamente paradójica, ¿no? Al menos en un sentido, en el siguiente. Es decir, la democracia representativa reposa, por un lado, sobre un discurso de igualdad e inclusión, ¿no? El sufragio universal garantiza a todos los ciudadanos que el derecho de voto, garantiza a todos los ciudadanos el derecho al voto, ¿no? Aunque no conlleva por sí solo la soberanía popular en ámbitos sociales, económicos y culturales, ¿no? Eso es así. La soberanía en el sufragio universal garantiza que todos los ciudadanos tenemos derecho al voto. Pero, por otro lado, no garantiza una soberanía del pueblo en un ámbito social, político, económico, ¿no? Y, por otro lado, al mismo tiempo, este sistema de democracia representativa, ¿no?, lo que hace es que produce una conducta apolítica en los individuos, que acaba convirtiendo a los ciudadanos en un agente pasivo, ¿no? ¿A qué me refiero con pasivo? Pasivo porque el efecto de estos mecanismos de representación es evitar, en último término, la interferencia de los ciudadanos en la gestión de los asuntos políticos, que quedan reservados a un sector muy minoritario de la población, ¿no? No sé si esto más o menos se entiende. Pero bueno, lo más importante, ¿no?, y la causa de que este sistema de democracia representativa genere pasividad entre la población es que limita la intervención política de la gran mayoría de las personas únicamente a refrendar las decisiones tomadas por una pequeña capa que se reserva para sí el ejercicio activo de la política. ¿A qué me refiero? Que la democracia de partidos que actualmente rige, ¿no?, es una democracia de élite. ¿En qué sentido? Pues que en una población de más de 40 millones de personas, solo unas 100.000 personas participan directamente de la política y viven de ella. Perdón. Y el resto únicamente nos limitamos a acudir a las urnas cada X tiempo, ¿no? Claro, en este sentido, el ciudadano está muchísimo más cerca del antiguo súbdito, ¿no?, que de la ideología, ¿no?, de la ilustración del ciudadanismo, ¿no? O sea, somos más súbditos que ciudadanos en cualquier caso. Hablando en términos reales, por así decir, ¿no?, de política real, ¿no? Como consecuencia, claro, difícilmente podemos afirmar que la composición de las cámaras responda a la voluntad de los ciudadanos, puesto que estos carecen de tal voluntad en el sentido de que no podemos imponer ni nombres, no podemos imponer programas y solo podemos refrendar con nuestros votos, ¿no?, la voluntad de estas élites, de estas élites políticas. Claro, entonces podemos concluir de aquí que el espejismo, ¿no?, de esta forma política de pluralismo representativo, ¿no?, se construye sobre dos operaciones complementarias, ¿no?, que en verdad es una, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que la intervención política de la ciudadanía actualmente esté reducida al voto individual hace que los ciudadanos seamos reducidos a átomos sociales provistos de una opción, sí o no. Es decir, acudimos a la urna y simplemente tenemos la opción de sí o no. Esto, lógicamente, reduce enormemente el ámbito de posibilidades, porque hace inútil debatir con ellos, hace inútil debatir, o sea, le hace inútil a la élite política, no tienen necesidad alguna de sentarse con la ciudadanía a debatir con nosotros en cuestiones, ¿no?, políticas, sociales, económicas. Claro, a los partidos, ¿no?, a los grandes partidos mayoritarios les basta con explicar claramente su opción, sea cual sea, ¿no? Basta con explicar que la opción que ellos defienden es la más interesante, al mismo tiempo que se nos quita a nosotros la posibilidad de negarnos al juego, puesto que yo, cuando voy a votar, o sea, es decir, a ver si esto queda claro, ¿no?, la opción negativa, por así decir, solo puede hacerse apoyando otra opción. Es decir, solo puedo negarme al bipartidismo imperante no dándoles mi voto, ¿no?, cuando en verdad deberían existir mecanismos que me permitan negarme activamente a su forma de hacer política. Estamos generando el voto útil. Yo no tengo la posibilidad de negarme activamente a la política bipartidista si no es no acudiendo a las urnas. No sé si me explico, ¿no? No se me da el espacio para ejercer una negación activa a sus formas de hacer política, ¿no? Claro, en esta dinámica los ciudadanos, ¿no?, son reducidos a elementos individuales que solo tienen la opción de decir sí a algo, pero no tenemos la posibilidad de negarnos, ¿no? Incluso la opción de no votar lo único que hace, ¿no?, es restringir el número de votantes
¿no? Como todos sabemos, tomados como base para las proporciones entre los partidos elegidos, con lo que tampoco tiene una incidencia real, ¿no? En este sentido, claro, el sistema representativo está estructurado de tal modo que haga lo que haga el ciudadano individual, nunca puede ponerlo en cuestión, si no es a través de la acción colectiva, ¿no? Ahí sí, es cuando nos juntamos y cuando salimos a la calle y cuando, digamos, unimos ahí la voz, cuando tenemos la opción de romper este espejismo, ¿no? Bueno, entonces, esta reducción del ciudadano al votante, ¿no? Reducir, ¿no?, el ciudadano al votante, oculta, de alguna forma, la disimetría que se da entre dominantes y dominados, que en el fondo estructura toda relación de poder. ¿En qué sentido? O sea, parece, ¿no?, nos dan a entender, parece como que todos aquellos que se identifican con la opción electoral ganadora fueran dominantes, aunque no toquen poder, aunque realmente no toquen poder, ¿no? Y los dominados, es decir, aquellos cuya opción ha sido derrotada y que tampoco tienen ningún acceso a él, ¿no? Entonces, en este sentido, tanto gobierno como oposición forman parte de una estructura política que constituye un entramado de poder sobre la mayoría de los ciudadanos, que se transforman en víctimas pasivas de este ejercicio del poder, ¿no? Claro, entonces aquí se puede preguntar, bueno, ¿y entonces a quién representa la democracia representativa, ¿no? Bueno, claro, la respuesta más ingenua desde mi punto de vista sería decir que representa a los ciudadanos, ¿no? Pero, visto lo dicho, ¿no?, hay que pensar que en este gran sistema, ¿no?, de democracia representativa, los partidos políticos se representan a sí mismos, ¿no?, en este escenario, en este tablero que se ha dibujado, ¿no? Es decir, representan intereses u opciones que ofrecen al electorado y que estos confirman o rechazan, ¿no? Pero nada más, ¿no? Bueno, esto es lo que se refiere un poco a la crítica a la democracia representativa, que, insisto, por favor, ¿no?, después podemos debatir. Entonces, ¿cuál sería un poco la propuesta política? No propuesta, pero sí, porque no ha emanado como tal, ¿no? Pero algo que, o sea, insisto que mi intención aquí es trasladar debates que se tienen en las plazas y trasladar un poco el espíritu que los guía, ¿no? Y es algo así como, se ha hablado muchísimo de la democracia participativa. Vale, vamos a ver. La democracia participativa, a diferencia de la democracia representativa, se caracteriza por primar la participación de los ciudadanos en el debate y en la toma de decisiones, ¿no?, poniendo, por ejemplo, en marcha mecanismos asamblearios, ¿no? Es cierto que en ocasiones, ¿no?, se puede combinar la representativa, la democracia representativa, con la democracia participativa, porque las autoridades electas pueden impulsar desde las instituciones la creación de espacios de participación, donde los ciudadanos acudamos a debatir, a decidir, ¿no?, a participar de este proceso de toma de decisión. En otros casos, ¿no?, de democracias participativas, colectivos fuertes, ¿no?, obligan a los gobiernos a tomarlos en consideración, a tomar en cuenta sus deliberaciones, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, el punto clave de la democracia participativa está en la delimitación, ¿no?, de los órganos de toma de decisión. Es decir, en la capacidad para devolver la decisión que allí se toma en esos órganos a las instituciones participadas y de obligar, a su vez, a los ejecutivos a cumplir tales decisiones, ¿no? La democracia participativa en estos últimos años se ha reforzado claramente en países como Brasil o en otros países latinoamericanos. Y hay algunos experimentos aquí en España, en algunas localidades, etcétera, con matices y limitaciones, bueno, pero bueno, que merecen ser tomadas en cuenta. Tampoco yo voy a detenerme a analizarlas, pero es cierto que esta forma de, ¿no?, o sea, hay que reflexionar sobre todos estos conceptos, pero más allá de conceptos son prácticas que se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema, ¿no?, reclamar un poco la participación directa de los ciudadanos y la intermediación, ¿no?, de asociaciones y demás, ha sido y es uno de los principales ejes del discurso del 15M. Y este punto, para mí, ¿no?, en mi opinión, es fundamental, ¿no? La experiencia nos enseña a todos que cuando hay una relación directa y clara entre lo que se hace, ¿no?, ya sea obras públicas, servicios, empleos, etcétera, y donde se plantea y se decide, cuando hay una relación directa, ¿no?, entre estos dos espacios, la gente acude, ¿no? Y las formas de participación se reclaman y se pueden reivindicar como verdaderamente democráticas, ¿no? Si no hay temas concretos que se vean operativos, la gente con razón desconfía y se inhibe. Es decir, si separamos el espacio de acción, de hacer, del espacio de toma de decisión,
y la gente no puede participar de ninguno de ambos, es lógico que la gente desconfíe y rechace, se inhiba, ¿no? Claro, a nivel micro esto es lo que ha ocurrido en Sol. En Sol se ha juntado el espacio de toma de decisión con el espacio de acción política. O sea, han confluido en un mismo punto. Y esto ha sido uno de los elementos principales, por no decir el más importante, que ha hecho que acudieran en masa gente a las asambleas, a las comisiones, a los grupos de trabajo, a participar de aquello que fuera el 15M, ¿no? Claro, al principio en Sol, bueno, fueron surgiendo rápidamente, ¿no? Comisiones que se centraron en responder a las primeras necesidades del movimiento, ¿no? Alimentación, infraestructura, seguridad, acción, comunicación, feminismos, extensión, etcétera, ¿no? Surgieron comisiones y comisiones, llegaron a superar las 25 en un caos frenético de trabajo, porque era precisamente ahí donde estos dos espacios se aunaban y era precisamente ahí donde se debía responder a las necesidades que cada frente, ¿no?, exige, ¿no? Bueno, así fue como se generó lo que se ha llamado, ¿no?, la mini-república, ¿no?, la República Independiente de Sol. Esta República Independiente de Sol tenía como órgano máximo de decisión la Asamblea General, ¿vale? La Asamblea General era y es donde se deciden las cuestiones más importantes, pero también al mismo tiempo, donde se deciden las cuestiones más importantes a nivel político y demás, pero también donde aparece una biblioteca, donde aparece una guardería, donde aparece un huerto, es decir, donde las formas de hacer política entienden que impregnan todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Y ahí es donde se toman esas decisiones. En este sentido, Sol, además de convertirse en como un poco, ¿no?, en un poco el centro al principio, ¿no?, sobre todo del movimiento 15M, se convirtió también en un experimento social donde se pusieron a prueba nuevas formas de organización y de vida. Bueno, la Asamblea General. La Asamblea Abierta, es un dispositivo que, desde mi punto de vista, es fundamental analizar para entender el 15M, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un dispositivo que funciona con una lógica muy peculiar, ¿vale? En primer lugar, lo que la caracteriza es que una Asamblea General, una Asamblea Abierta, no reconoce enemigos, solo reconoce interlocutores, ¿no? Son asambleas abiertas, luego no se impide el acceso a nadie, todo el mundo puede acudir. Cualquiera está invitado a participar en ella, ¿no? Al mismo tiempo, no tiene límites ni territoriales ni sociales, es decir, es un dispositivo que se puede extender a cualquier lugar y a cualquier institución social. Pero ocurre que esos principios de funcionamiento son al mismo tiempo fuentes de conflicto para la Asamblea Abierta, porque son sus problemas, ¿no?, los problemas que lo definen como dispositivo y los problemas para los que tiene que buscar soluciones en cada momento, los que van a definir los consensos que ahí se tomen, ¿no? Es decir, es como la cara y la cruz, ¿no? Es decir, aquello que la define es también aquello que la condena en alguna forma, ¿no? Y esto abriría, por otro lado, un debate interminable, pero bueno, no por ello menos interesante, ¿no? No, aquí he traído, tengo aquí apuntado, ¿no?, dice un párrafo de la guía rápida para la dinamización de asambleas populares, ¿no?, propuesta a la Asamblea de Sol en Madrid, lo siguiente, ¿no?, y cito: una asamblea popular es un órgano de toma de decisiones participativo que busca el consenso. Se buscan los mejores argumentos, es decir, solo hay interlocutores, ¿no?, para tomar la decisión más acorde con las diferentes opiniones, no posicionamientos enfrentados. La Asamblea busca generar inteligencia colectiva, unas líneas comunes de pensamiento y de acción, ¿no? Bueno, efectivamente, la práctica de los debates que han tenido lugar en las asambleas ha mostrado que el asamblearismo, el método asambleario, es una forma legítima de hacer política. El problema principal reside, como es lógico, en cómo articular este espacio, ¿no? Pues lógicamente se debe llegar, ¿no?, a consensos válidos para determinar las acciones y el programa político, ¿no? Pero también, junto a las asambleas, por un lado, también ha sido muy importante para el 15M el papel de las redes sociales y, en general, podemos decir el papel de Internet, ¿no?, de la red, que podemos decir que constituye la otra pata del movimiento y que muchos, ahora hay mucho debate en torno a esto, afirman que sería algo así como la democracia directa del futuro, ¿no?, lo que se conoce como la democracia 2.0. Bueno, de hecho, esta es una de las últimas, ¿no?, problemáticas que el movimiento afronta, ¿no? Bueno, las redes sociales, Internet, ha sido una de las novedades más radicales y con mayor incidencia del movimiento 15M.
Actualmente existe una línea que apuesta por seguir potenciando el uso de Internet y demás como herramientas que puedan garantizar una participación directa de la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Hablamos de consultas, ¿no?, del tipo de referéndums virtuales con votación por Internet, sistemas de identificación mediante DNI electrónico, preguntas, ¿no?, programas de televisión, radiofónicos, teledemocracia, bueno, etcétera, una serie de cuestiones que se afrontan actualmente. Claro, para mí, por ejemplo, y ya a nivel personal, esta forma de democracia 2.0 es un poco problemática en la medida en que aquí ya no podemos hablar de ciudadanía, sino que el concepto debe de restringirse, el concepto de ciudadano se debe restringir a internauta. ¿A qué me refiero? Que hay unas limitaciones materiales, o sea, hay una brecha tecnológica insalvable que excluye a un margen, a una parte de la población de este proceso de toma de decisión. Por lo tanto, no podemos hablar de democracia al 100%, ¿no? De tal manera que es algo problemático, pero bueno, son debates que actualmente se tienen, ¿no? Bueno, no quiero insistir mucho por aquí. En cualquier caso, solo quería apuntarlo, porque simplemente entiendo que todo esto, ¿no?, en conjunto es síntoma de un malestar latente, ¿no? Y bueno, que al fin y al cabo lo que responde es a la necesidad que tenemos las personas, a la necesidad que tenemos la ciudadanía de sentarnos a resolver colectivamente nuestros problemas, ¿no? No hay mayor, digamos, exigencia que esta, ¿no? Bueno, esto es lo que se refiere, ¿no?, al primer lema, ¿no? Vamos a ver, el segundo lema que traigo, ¿no?, en torno al cual podemos debatir otra pata, ¿no?, otro aspecto del movimiento 15M, es algo así como violencia es cobrar 600 euros al mes. O sea, considero que este es otro de los lemas fundamentales a través de los cuales puede narrarse el movimiento 15M. Y este lema es fundamental porque abre el tema de la violencia estructural. Vamos a ver. La opción no violenta, la opción del pacifismo, como toda opción política, es discutible. Podemos discutirla, ¿no? Pero esta sí es cierto que la opción de la desobediencia civil no violenta, la opción del pacifismo, ha sido una de las banderas principales del movimiento 15M desde el primer momento. ¿Cuál es la mayor virtud de esta opción? Desde mi punto de vista, la mayor virtud es que desprestigia la represión, ¿no?, que ha tenido lugar por parte de las fuerzas, ¿no?, del Estado, y que da gran autoridad moral al movimiento. Ahora lo voy a explicar, ¿no? Su inconveniente, por otro lado, es que resulta muy difícil separar, más bien determinar, ¿no?, los límites que hay entre el antagonismo constitutivo de la política y la violencia. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ¿qué quiero decir determinar los límites entre el antagonismo constitutivo de la política y la violencia? Pues que hay quien considera violento que se ocupe las plazas o que se deslegitime al Parlamento o a las autoridades del país, que queramos tomar el Congreso, etcétera. Otros, en cambio, consideramos violento que se voten las leyes, ¿no?, al dictado de los poderes económicos y financieros, en contra del interés general. También consideramos violento que se desahucie a miles de personas, que haya 5 millones de parados. Esto hay muchos que consideramos también violencia. Claro, es evidente que en todos estos casos no hay violencia física, o sea, no hay golpes, no hay lesiones, pero se produce, de hecho, una agresión muy real contra las instituciones y contra la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Y, sin embargo, claro, en el Estado como tal, no puede optar por la no violencia. ¿A qué me refiero? O sea, ya lo decía Weber, ¿no?, cuando caracterizaba el Estado como el monopolio de la violencia legítima. Es decir, en el Estado actual, ¿no?, en todas sus formas, ¿no?, en sus formas de excepción como en sus figuras normales, por así decir, todo acto real o imaginario de cuestionamiento, todo acto que pretenda cuestionar, ¿no?, el monopolio de la violencia, termina reforzándolo. ¿A qué me refiero? Toda violencia política no estatal es reducida, por un lado, a bandidaje y delincuencia, ¿no?, y se convierte, cualquiera que sea su motivo, en un objeto de temor para la población, ¿no?, y una fuente de legitimación para el gobierno. Y, por otro lado, esto se enfrenta a la indefinición de los límites de la violencia, pues un mismo acto, ¿no?, cualquier tipo de acto que sea, en función de las circunstancias, de la coyuntura en que se dé, puede o no considerarse violento. Es decir,
no sé si esto se entiende. El hecho de que el movimiento 15M haya optado por el pacifismo ha dejado ver claramente que la violencia cae del lado del Estado, porque la violencia no es solo dar palos, no es solo algo físico, es algo estructural, o sea, que es algo constitutivo de la propia forma de gobernar, ¿no? en este concreto. Y es que, como decía San Pablo, ¿no? Es que sin ley no hay pecado, ¿no? O sea, es decir, el Estado lo que puede hacer es designar como violentos unos actos ignorando la violencia de otros y tolerándola, ¿no? Y es que ya, bueno, hay un filósofo, ¿no? Carl Smith, que decía que soberano es quien designa al enemigo, ¿no? Y en este caso podríamos decir que soberano es quien designa al violento, ¿no? Bueno, pues desde mi punto de vista, una de las grandes conquistas del 15M se debe precisamente a su opción pacifista, ¿no? Porque precisamente gracias a haber optado por esta metodología se ha podido de ver forma clara estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el rechazo de toda forma de violencia física por parte del movimiento ha obligado al Estado a escenificar de forma muy artificial la violencia a través de los cuerpos del Estado, de las fuerzas del Estado. O sea, el ejemplo más claro es lo que ocurrió en Barcelona, ¿no? En una manifestación en la que los propios manifestantes invitaban a irse, ¿no? elegantemente a los policías que de forma infiltrada allí estaban, ¿no? Entonces, precisamente esta opción pacífica ha dejado ver eso, ha dejado al descubierto cuáles son los mecanismos de los que el Estado se nutre para reprimir todas estas protestas ciudadanas, ¿no? Claro, desde mi punto de vista esta actitud ha tenido un efecto muy curioso, ¿no? Y es que se ha separado claramente la violencia de la convivencia pacífica y de la auténtica vida política, porque la auténtica vida política se ejerce en un principio de no violencia, en un principio de desobediencia civil no violenta. Esa es la verdadera auténtica política, o sea, verdadera política. Y ha puesto el foco de la violencia del lado del Estado. Bueno, claro, en el actual escenario, ¿no? En que el movimiento ha situado ¿no? toda esta situación, ¿no? Ha situado al Estado y su legitimidad, claro, el régimen, o sea, ya solo puede funcionar de forma delirante. Hemos llegado hasta tal punto, o sea, la denuncia llega hasta tal punto que el Estado ya solo podría funcionar de una forma delirante, considerando que es violencia discutir libremente en las calles, en las plazas, resistir pasivamente a una carga policial, oponerse a un desahucio, recuperar la vida civil y la existencia política. O sea, ya es el último término al que podría llegar, ¿no? De hecho, aquí tengo una cita, ¿no? de John Brown, ¿no? que dice que el Estado soberano, y cito, el Estado soberano tenía entre sus atributos el monopolio de la designación de la violencia. Hoy la multitud se lo está arrebatando sin pretender en lo más mínimo disputarle el monopolio de la violencia física. Toda la violencia queda de su lado. Del nuestro, la potencia constituyente de la indignación, ¿no? Y esto se refleja claramente en prácticas concretas del 15M, ¿no? Que, por ejemplo, en uno de sus comunicados afirmaba lo siguiente: las prácticas y actuaciones promovidas por el 15M apelan a la desobediencia civil no violenta y a la reapropiación del espacio público. Consideramos que estas prácticas pacíficas tienen una probada eficacia política y un carácter inclusivo que refuerzan y enriquecen la pluralidad del movimiento. Bueno, esto es lo que se refiere a lo que podríamos llamar el presente del movimiento. Me voy a centrar simplemente en estas dos consignas que me parecen las principales, ¿no? Una crítica a la democracia representativa y la posible propuesta de una democracia participativa, y en segundo lugar el principio de la no violencia, ¿no? Claro, ya llegando un poco al final, ay, mejor para vosotros, ¿no? El futuro del movimiento, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es el futuro del movimiento? Bueno, evidentemente es una pregunta que no tiene una respuesta certera ni al 100% completa, en la medida en que, lógicamente, el futuro todavía no está escrito, ¿no? Bueno, sí es cierto que la movilización internacional del 15 de octubre, las marchas indignadas que desembocaron en Madrid a mediados de julio, el verano, ¿no? caliente que hemos tenido, han sido hitos en este proceso de cambio, ¿no? Han sido pequeños pasos que han determinado la estela, ¿no? hacia dónde vamos, ¿no? Es cierto que se achaca al movimiento de no tener un programa político concreto y definido. Y efectivamente esto es así. No hay un programa político concreto y definido, pero es que tampoco lo necesita. Es decir, es precisamente a través de los hechos, ¿no? y de las acciones del propio movimiento, de las propias plazas, ¿no?
que se construye esta forma de hacer y entender la política, ¿no? Y es cierto que a medida que se va avanzando, se es consciente de que este movimiento ha nacido y ha venido para quedarse al menos un tiempo, ¿no? Podemos decir que las acampadas han transformado el espacio público y lo han convertido en el escenario de un drama político, y eso es así. O sea, es decir, cualquiera que ahora mismo vaya... O sea, yo porque vengo de Madrid, pero me imagino que esto es un discurso que puede hacerse extensible a cualquier otra plaza, pero cualquier persona que vaya ahora a Sol entiende que eso es distinto. Ahí es un lugar de reunión, es un espacio público que ha sido tomado y con la legitimidad que ello conlleva, y donde, bueno, la ciudadanía ahora acude de otra forma, ¿no? Claro, de hecho, muchos pensaron que este movimiento se agotaría a sí mismo, ¿no?, tras las elecciones autonómicas del 22 de mayo, pero se ha confirmado que ha sido el motor, ¿no?, de un ciclo de protestas destinado, podríamos decir, a poner en jaque a la democracia española. Claro, por fin, por primera vez, ¿no?, todo ese descontento y ese malestar ha encontrado un cauce, un único cauce, ¿no?, una vía de canalización, ¿no?, donde todas las luchas sectoriales que se han venido dando antes confluyen, ¿no? Y ese cauce está encaminado en múltiples direcciones, pero es una única vía, ¿no? El movimiento 15M podemos decir que no es un movimiento social, son todos los movimientos sociales que han dibujado el mapa de las luchas sociales y políticas de España desde los últimos 10 años. Y en este sentido, la izquierda social lleva una clara ventaja a la izquierda política en su vocación de cambio del sistema y en su estrategia, ¿no?, y táctica, de necesaria alianza entre los distintos agentes sociales. Claro, quizás no pueda abrir un poco el debate en torno al futuro del movimiento, lo que en mi opinión son ya 3 logros del mismo, 3 cosas, 3 victorias que desde mi punto de vista el 15M ha conseguido, ¿no? En primer lugar, ha conseguido la creación de una nueva conciencia generacional de participación cívica y protagonismo político entre los jóvenes que han acudido, ¿no?, agitados, ¿no?, por esta efervescencia colectiva a comprometerse con esta movilización, ¿no? Estos jóvenes, ¿no?, que han acudido saben que pueden tomar parte activa de la cosa pública y que además pueden influir en ella, ¿no? Es decir, que podemos decir que ha nacido algo así como un nuevo sujeto histórico, ¿no? En segundo lugar, otro logro del movimiento ha sido la denuncia pública de la pérdida de legitimidad de las élites que nos gobiernan y representan. O sea, es decir, que la clase política, ¿no?, era una institución que ya estaba denostada, ¿no?, era algo que todos sabíamos, pero a través de las encuestas del CIS, que es decir, que lo sabíamos en nuestra casa debatiendo con nuestros familiares y amigos, ¿no? Pero no es lo mismo aceptarlo con resignación en la esfera privada, en nuestras casas, que acudir a la esfera pública y denunciarlo públicamente, en la calle. No es lo mismo, ¿no? Y además, esta denuncia, asimismo, es transformadora, en la medida en que, al pronunciarse, ya está modificando la realidad. Al pronunciarse ya modifica la realidad institucional y la convierte en ilegítimo, ¿no? Y, por tanto, necesitada de una profunda reforma, ¿no?, de un cambio. Y finalmente, ¿no?, el tercer logro para mí, la tercera victoria del 15M, es que ha cuestionado desde abajo, desde la base, desde la sociedad civil, la agenda pública española, ¿no? Esta era una agenda que hasta ahora estaba dictada, ¿no?, desde arriba por las élites políticas y económicas que monopolizaban en su exclusivo interés la esfera pública de debate y vedaban el acceso de los demás sectores. O sea, tenían el monopolio, tanto a nivel mediático, el monopolio de la palabra mediáticamente, tenían el monopolio de esta agenda, ¿no? Pero el 15M ha logrado cuestionar y alterar esta agenda política pública. Y no solo la ha alterado, sino que ha impuesto su propia agenda de demandas ciudadanas, ¿no?, diciendo algo así como que ya es hora, ¿no?, de que se escuche nuestra voz, la voz de la ciudadanía, y que se abra un debate público sobre los derechos que nos asisten, ¿no? Bueno, y claro, tenía aquí un párrafo que me gustaría leer, ¿no?, de un compañero de Sol, ¿no?, que lo escribió el 12 de junio, en medio un poco de la vorágine que eran aquellos días, y que desde mi punto de vista refleja de una forma inmejorable, ¿no?, lo que se sentía un poco estando allí, ¿no?, participando de Sol, ya un poco más a nivel de experiencia personal, ¿no? Bueno, leo, dice:
Si al principio Sol es un corazón, un símbolo de revuelta y de dignidad, de repente se pierde ante la espontaneidad popular. De pronto Sol se ha convertido en un punto más de todo un movimiento que ya no es Sol, sino que intenta ir desde un barrio de Córdoba hasta la plaza de Sintagma de Atenas. El movimiento 15 de mayo no pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Y todos los que quieren involucrarse en él aprenden. El movimiento es también una escuela. Y en este aspecto nos muestra a las masas nuestra propia potencia, nos muestra todo lo que podemos llegar a hacer y mientras transformamos la realidad aprendemos a transformarla. Poco a poco empieza a aparecer nuestro último paso. Al descubrir que el movimiento se ha extendido tanto, al descubrir que el éxito de la acampada ha sido tan grande, descubrimos a la vez la necesidad de disolvernos. Sol se va convirtiendo poco a poco en un movimiento que nos supera a todos. Este ha sido quizás el paso más difícil en muchas acampadas. Nos hemos enamorado de la acampada, de la potencia, ¿no?, de la colectividad, ¿no?, de la acción colectiva. Nos hemos enamorado de esta plaza tanto que a veces cuesta darse cuenta que solo hemos hecho un pequeño experimento social y que la victoria de ese mismo experimento social nos está diciendo que debemos seguir investigando en otros lugares, utilizando otras formas de lucha. Y sin embargo, el aprendizaje ha sido tan grande que las propias personas que han formado parte de esta aventura y que se han enamorado de esta plaza se dan cuenta de que es el momento de irse. Detrás queda una de las experiencias más hermosas que hayamos podido vivir muchos de nosotros. La Puerta del Sol nos ha mostrado que la utopía es posible, que la lucha es necesaria y que en nosotros, la multitud, está la posibilidad de transformar el presente y de construir el futuro. La Puerta del Sol nos ha devuelto el derecho a soñar. Y desde mi punto de vista explica muy bien cómo entender la acampada, es decir, que es una herramienta, un medio, nunca un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, la lucha no se agota en ella, sino que debe entenderse como un medio para alcanzar otras cuestiones. Y sin más, pues ya. ¿Eh? Yo sí, ¿no? Mejor porque... Bueno, ahora, y como Lara decía, son muchas las cosas que ha dejado en el tintero para vuestras preguntas, ¿no? Yo, como siempre, con la intendencia, decir que Vodafone nos ha felicitado por la cantidad de SMS que os enviamos, pero estamos pensando en otras fórmulas más económicas, porque digo, la cuenta de resultados les va muy bien, y que nosotros dejemos de enviar los SMS no les va a hacer arruinarse. Entonces hemos abierto una página el primer jueves en Facebook, ¿no? Entonces ahí, si os dais de alta, obviamente podéis tener todas las convocatorias. Segundo, entendemos que todo el mundo, con esto de la brecha que yo planteaba, tampoco va a acceder a Facebook, pero también mantenemos un correo que es lo mismo, el primer jueves todo junto, sin gmail.com. De esa forma tratemos de haceros llegar. Ahí van a estar colgados todos los vídeos de las charlas, van a ir colgando sucesivamente porque estaban dispersos en una página de Croma Producciones que estaban mezclados con otros, entonces a partir de ahí tendréis todos los enlaces directos a nuestra página y por una página de Facebook, y allí también colgaremos esos documentos que os fuimos enviando, PowerPoint, las diferentes charlas y posiblemente de forma reducida o completa o como Lara vea esta. Entonces simplemente deciros que ahí lo tenéis, pero no obstante, si alguien quiere que lo convoquemos o alguien necesita que le enviemos algún tipo de convocatoria, pues en ese mismo correo nos lo envía y seguiremos enviando. Estamos convocando a 130 y tantas personas, que son las que nos habéis dejado en su momento la dirección para que os invitáramos a las charlas del primer jueves de cada mes. Recordaros que la próxima es me lo dirán ahora, el jueves 1 de diciembre, el primer día de diciembre, será la charla de Jesús, el coordinador de Asturias de Gesta. Gesta es el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, y yo creo que si los sucesivos ministros de Hacienda y secretarios de Estado se los pudiesen ilegalizar, los ilegalizaría, ¿no? Simplemente que utilizan los datos de la propia página del Ministerio para obtener una buena fuente de información, porque también está en esa situación de la privacidad de los datos que se utilizan en beneficio también de los poderes para no desenmascarar la simetría que hay en la carga fiscal. La charla se plantea y está mal redactada. Ya lo he puesto bien. El fraude fiscal y cuentas públicas, ¿quiénes no pagan la crisis?
Y sin más, como ya tenéis todos los datos, deciros que tenéis la palabra y que quedamos a vuestra disposición para contestar todo lo que se le pregunte. Hay mucha gente joven que seguro que tiene ganas de intercambiar experiencias porque habrán estado ellos también. Tendrían prioridad, les daríamos la palabra antes a ella. Bueno, pues hay una joven aquí en Julio de todo que ver. Bueno, me gustaría, lo primero darte las gracias por estar aquí y preguntarte que, yo estoy a favor del movimiento, me parece muy interesante, pero sí que quizás, por ejemplo, en lo que comentabas de democracia, eso de poder debatirlo todo, sí que lo veo un poco una utopía, ¿no? Porque igual que los movimientos totalitarios no estaba todo censurado, siempre se escapaba algo, ¿no? La democracia, si todo se debatiese, sería algo muy lento. Entonces, me gustaría saber si tenéis algún tipo de propuesta concreta para modificar la democracia colectiva y que sea un poco más participativa. A ver, vamos a... difícil en el sentido de que, claro... O sea, me refiero a cada ley que se quiera aprobar, si se somete a que sea referéndum, casi sería imposible, ¿no? Porque entre que se hace el referéndum y se obtienen los datos, o sea, al final no avanzaría a la velocidad que avanza porque es menos democrática de comida, ¿no? Sí, entiendo. Claro, no, por eso planteaba un poco también lo de la propuesta esta de democracia participativa, porque es que se ha hablado más, en realidad, sobre todo del tema de la democracia 2.0, pero hay cuestiones insalvables y convenientes que se valoran, ¿no? También. Lo que pasa es que, como propuesta así, en el concreto, no te podría contestar en la medida o sea, un poco también la heterogeneidad del movimiento es lo que tiene. O sea, por eso insisto mucho en la idea de que esto es un medio, ¿no? O sea, no es un fin en sí mismo, en el sentido de que tenga una tabla reivindicativa a la que acudir, ¿no? Sino que es un movimiento social que lo que pretende es aglutinar, ¿no? Y a la medida que aglutina, pues aglutina luchas sectoriales de muchos sitios, de muchos frentes que ya vienen trabajado de previo, ¿no? Con ese tipo de propuestas. Simplemente lo que se insiste un montón, y son un poco las dos patas, ¿no? Del movimiento, es reivindicar una mayor participación, ¿no? De la ciudadanía en la toma de decisiones, en los espacios aquellos donde se dan y por otra parte insistir en el asunto del bipartidismo, ¿no? O sea, es decir, romper este espejismo, espejismo. Pero yo el bipartidismo sí que lo veo más factible, ¿no? Si tuviera que cambiar un poco el sistema. Claro, no, efectivamente la ley, claro. Ahí estaríamos, yo lo veo más fácil entre comillas, pero sí que veo más difícil hacer una democracia en la que todo se debata, me parece casi imposible, porque por eso delegan gente que al final... Claro. Porque si no, es que lo veo muy, muy utópico, por eso a mí me parecería muy interesante que hubiera propuestas alternativas, ya que más que llegar a esa conclusión, en cierto modo es fácil, pero dar el paso más allá y proponer otro tipo de... Claro, no, eso estoy totalmente de acuerdo. Además que, o sea, puedo darte mi opinión personal o también puedo darte trasladar un poco el debate, que es lo que pretendo en cualquier caso, ¿no? Respetando un poco siempre, ¿no? El espíritu un poco, ¿no? de Sol, al menos yo solo puedo hablar por eso. Pero en cualquier caso, sí es cierto que es un poco lo que he intentado transmitir de alguna forma, ¿no? O sea, es decir, que las virtudes de la asamblea al final también son aquello que la condena. Porque lo más difícil es cómo articular ese espacio. Porque podemos hablar de una asamblea, pero a ver quién gestiona una asamblea de 1000 personas. ¿No? O sea, ¿cómo gestionas tú ese espacio a nivel concreto, de práctica política? Tiene que haber un equipo de moderación, tiene que haber un orden del día, ¿no? Tiene que haber, quiero decir... Pero eso todos no se plantean como la alternativa definitiva, ¿entiendes? Sino como puesta a punto en el cual generar un espacio, un foro donde la gente acuda, diga lo que piense y se siente que está siendo escuchada, que está participando en la elaboración de algo, que el espacio donde se toma una decisión y donde se lleva a cabo es el mismo. Y sentir que eso es una asamblea es fundamental. No en cualquier caso, que eso es muy distinto a decir, bueno, esto es... O sea, el método asambleario podríamos articular a partir de aquí un sistema democrático X, digamos. O sea, eso es otro asunto que creo que ahí sería otro debate, pero vamos. No sé si... Julio. Bueno, en primer lugar agradecer, yo diría que aquí y como representante de ese movimiento, la existencia de ese movimiento, porque yo creo que es de las pocas cosas que está dando luz y calor en estos momentos de tanta oscuridad.
Y luego aquí agradecerte, porque yo creo que es muy clara en las exposiciones, sobre todo en algunos aspectos. A mí me ha gustado sobre todo la parte de la no violencia, ¿no? El debate sobre la violencia me parece muy, muy interesante para profundizar en ello. Voy a hacerte dos preguntas. Que lo que tiene detrás es un poco cuáles son los fundamentos y el destino del movimiento, es un poco la duda. Que te las hago a través de dos preguntas. Una es, y que quiero que respondas con tu visión personal. Sí. Si en tu opinión el que surja la Spanish Revolution, este movimiento, no tiene mucho que ver con la incapacidad de los partidos políticos de izquierda, de las organizaciones que había hasta el momento, de la no transmisión de lo que estamos en la calle con el Parlamento. Es decir, si no ha habido una incapacidad por parte de la izquierda, que estaba Quito de Izquierda Sol en este caso, a toda la izquierda, incluyendo los sindicatos, de una incapacidad de no provocar en cuanto a los orígenes, ¿no? Y en cuanto al destino, es una imagen que tengo. Pudiera ser que nos encontráramos dentro de 2 o 3 semanas en una situación en que gobierne la derecha con una mayoría muy absoluta, muy grande, y al mismo tiempo estemos viviendo una Spanish Revolution. ¿Pueden darse esas dos cosas al tiempo? ¿Eso que son? Como 2 galaxias que se van en el espacio y que quizás en algún momento se encuentren. No es algo tan lógico, no es para que al mismo tiempo tenemos esas dos cosas. No debería de alguna manera trasladarse, no debería, no digo aporte, pero en algún momento todo este movimiento debería de tener una expresión política no necesariamente partidaria, pero sí de cambio. Bueno, son las dos cosas que quería preguntar. Ya, entiendo. A ver, de la primera sí, estoy totalmente de acuerdo, y además lo he dicho, es decir, la izquierda social desde mi punto de vista lleva una clara ventaja a la izquierda política y sindical de este país. A los hechos me remito, y creo que debe servir precisamente para que se ponga las pilas, ¿no? Así hablando claramente, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, el destino, o sea, que gobierne, es que, o sea, es una cuestión peliaguda, ¿no? O sea, ¿cómo podría convivir un gobierno de derechas con la Spanish Revolution? O sea, desde mi punto de vista, sí, podría convivir perfectamente, en la medida en que este es un movimiento popular que bueno, ahí está en la calle, ¿no? Pero que no se agota en sí mismo, ¿no? O sea, simplemente, pero la cuestión de si debería adquirir otra expresión, pues no lo sé, quizás debería, o sea, está adquiriendo de hecho un calado distinto, tiene una vocación de convertirse en un movimiento social, ¿no? Que aglutine un montón de luchas, ¿no? Y que sirva para, digamos, un catalizador, ¿no? Para las convocatorias, para las movilizaciones, para sacar gente a la calle, que es lo que necesitamos. Pero por otro lado, creo que también tiene que servir, y enlazando con porque creo que las dos preguntas, bueno, están sumamente relacionadas, ¿no? Para que precisamente la izquierda política y sindical encuentre en este espacio el foro al que debe acudir, ¿no? De alguna forma para aprender, sobre todo para aprender y trabajar, y estar en contacto con la ciudadanía, estar en un contacto directo con la gente que está aquí acudiendo a participar, ¿no? Y en la medida en que este contacto se dé, es posible que surja de ahí, o sea, no creo que el movimiento 15M tenga que cristalizar en un partido político, porque los tenemos y es posible que recojan estas propuestas, que esta izquierda política, la sindical que nosotros tenemos, recoja las propuestas y las incorpore a su programa político, llevándolas a cabo. Y así, de una vez por todas, podremos acabar con este divorcio que se da entre la política institucional y la calle. O sea, solo así, acabando con este divorcio, ¿no? Creo que se podría conseguir algo. No sé si de alguna forma responda a tu pregunta. Más palabras. Vale. Pues yo de esto soy de la vieja guardia, entonces tengo poca capacidad de análisis. Antes tocabas, sabes, conseguido unos logros y tal, y yo, me caes simpáticos, no voy a ser más hipócrita, me caes simpáticos. Lo que no sé, y a lo mejor para mí falta capacidad, ¿a dónde vais y qué podemos conseguir así? Porque yo tengo unas metas marcadas, yo no entiendo una transformación de la sociedad, que igual dices tú, está loco, no queremos hacer la transformación de la sociedad, si no hay una organización.
A ver si me explico. Decimos, queremos, y además nos marca la Constitución de derechas que tenemos. Tenemos que partir que estamos viviendo, si no, y en mi punto de vista, en una dictadura capitalista, que si no aplica toda la dictadura en lo político, que le da unas ciertas libertades hasta que le molestamos, si no nos da la económica. Es decir, el sistema no nos vale. Habrá que organizarse para canalizar esa fuerza, esa ilusión que existe dentro de un partido, un movimiento, pero aglutinador y con unas metas y unos fines claros a perseguir. Porque cuando tú hablas de los logros, con todo el respeto, Ya, entiendo. respeto a todos, si no viene un desastre. Aguantamos los 15 días. ¿No? ¿Eso qué? Hablamos, los banqueros, hablamos nacionalizar la banca, ¿sobre quién la nacionalizaría? Los mismos, los gobiernos que se deben a la banca para poder funcionar. No sé si me estás entendiendo. Yo veo todo esto con mucha ilusión, lo seguí muchísimo. Soy un seguidor de Banca Rojo Vivo. Estoy a las 12 de la noche y lo seguí. Volví en Madrid hacia agosto, por ahí que fui para otra cosa, porque había una manifestación por aquella calle en dirección a allá para arriba, aquella comercial Corte Inglés, de cara sol, aquella calle, después explicarte y tal. Digo, Dios, a ver, para no enrollarme más, hay que organizarse y las decisiones esas de método de consenso. Yo soy de la vieja otra. Yo, ¿oíste lo que te digo? Centralismo democrático. Porque si no estamos aquí todo el día discutiendo y a ver si llegamos a un acuerdo, marchamos para casa, qué guapos somos, qué buenos somos, pero maricón de último, aquí no hacemos nada. Y podría decirte muchas cosas, es decir, vamos a empezar de verdad, ¿entiendes? No vamos a esperar que el capital sea tan bueno que nos diga, oye, tienes razón, ¿cómo son 600 euros? O ninguno. El paro, que es un derecho que nos permita esta constitución de derechas, que no haya, que cada español tenga un puesto de trabajo, es un subsidio o un sustitutorio. Y esas cosas, esperamos que el gran capitán nos diga, oye, esos chavales que están ahí en el sol, con el frío que falla ahora en el tiempo, no habría manera de hacer algo por ellos, estamos por ellos. No sé si me dices, organización, como base fundamental del desarrollo del trabajo, pero estoy aquí pues también del desarrollo de la transformación de la sociedad. Sí es verdad que queremos la transformación de la sociedad, sí la queremos, porque para mí, yo me doy mucho, no hay más que dos sistemas, ¿vale? La dictadura capitalista o la dictadura proletariado, hasta que hagamos aquel hombre de nuevo tipo, que decía, vale, y punto, lo demás, digo, pido perdón, yo hablaba de y ya cuando estaba en el país de para acabar ya, eso del Facebook, no sé qué, yo sé si vivir muy mal de las personas. Por eso van a dar a mi manera, ¿no me entiendes? Profesor. Bueno, pues aquí claramente estoy entre la espada y la pared, porque se tiene que responder Lara, o sea, se quita el sombrero, es decir, que yo soy también una vieja guardia en ese sentido, pero eso no quita que haya frentes en los que hay que trabajar. Quiero decir, que, o sea, es que el movimiento 15 me parece que ha venido, o sea, entendemos ya casi como algo mesiánico, ha venido ya a salvarnos de... No, o sea, el movimiento 15 es como uno más, simplemente que ha tenido un eco mediático muchísimo mayor que todo lo que lo han precedido. Porque ha sido capaz de aglutinar a gente desde los 16 años hasta los 60 y tantos y más en adelante. Eso es lo que ha distinguido el 15M de otros tantos. Y también el eco internacional que ha tenido, porque eso es así. Es decir, ¿no? Esto de salir a aportar al Washington Post el 15 del 17 de mayo, pues no había pasado a ningún movimiento social español de la última década, ¿no? Las últimas décadas. Pero el 15M no va a venir aquí a salvar a nadie de nada. Es un movimiento que necesita gente que trabaje y gente de muchos sitios y de muchas partes. ¿No? O sea que para mí hay un texto ahí muy bueno, ¿no? De la tiranía de la falta de estructura que podríamos, quiero decir, no sé si contesto un poco con esto, ¿no? Que efectivamente todo tiene sus vicios y virtudes, ¿no? Y efectivamente no tener un espacio, ¿no? Un comité central donde poder articular la toma de decisiones, pues por supuesto que lleva a una dispersión de los objetivos. Pero es que esto es inherente a todo movimiento. Y si no fuera así, no sería movimiento. Pero eso no quita que de otro lado la izquierda política tenga que bajar ahí, tenga que bajar a la calle a sentarse con esa gente
y decirle, ¿qué quieres? No me lo incorporo. No sé si más o menos. Yo de verdad sigo como estaba. Claro, Seguís cayéndome simpáticos y saldréis en esos periódicos mientras te dije yo, mientras el sistema capitalista, la dictadura que vivimos, esos chavales no van a ningún lado, con todo respeto, son muy graciosos. Cuando empezamos a molestar, el que tiene el poder tiene los medios, o mejor dicho, el que tiene los medios tiene el poder, pues calláis y acabamos el mundo. Y no sabéis ni las fotografías en casa, corta música. pero tampoco tiene que haber esa, o sea, ese disimetiendo entre ellos y, o sea, entre vosotros, sino, quiero decir, ¿no? No somos todos puros, el problema estamos haciéndolo todos. Claro, efectivamente, ahí está. Y vivir eso que hablas tú, esto que hablas de que ahora va a gobernar la derecha y vivimos una sociedad con el Partido Socialista, que no hay diferencias, yo personalmente que no se ven diferencias en lo económico y tal, todo eso estamos bien, pero ¿y qué? Pero decimos, vamos a Madrid, aquí en el Parche, en Avilés, aquí en la plaza esta de la Constitución, sentamos ahí, pasámoslo muy bien, es agradable, aquí es que nota que ese chaval con todo el resto. Muy guapo, una experiencia muy positiva, allí estuvimos en Madrid, tuvimos no sé cuántos amigos, compartimos las ideas, pero ¿y qué quedó? A ver, y cuando hablas de los lobos, con perdón, que no te entiendo. Entiéndeme que te agradezco. Que sí, de verdad, sí. Entiéndeme que nosotros, yo soy así, y te agradezco la presencia de la pero ¿qué conseguimos? Algo normal, es que, ahora mismo yo voy a buscar, pero llegas para casa, das en paro el plato, dado vueltas, sin comida, joder, oye, ¿qué conseguimos? Nada, a ver, que haya unos garrafos, algo, ¿qué consiguió algo para hablar? ¿O qué metas tenemos de algo para hablar? Un programa para conseguir, ¿qué queremos conseguir? Y pasa, porque me parece que está todo bien. No. La transformación de la sociedad, el poder del pueblo, si no, acabó, sí. Que eso no quiero ver, que nos quede la derecha, de acuerdo, pero yo no podemos echar. Nada más. Siempre, yo tengo una máxima siempre en estos casos. Sube un poco la voz. Hacemos quisiera. Tengo una máxima en estos casos que respetar a todos los intervinientes, pero viendo lo extensa que lo hiciste, estoy pensando en la próxima llévate de ponente. Escucha, de ponente estuve en la primera asamblea de Izquierda Unida y no sabía por dónde andaba, ¿no te acuerdas? Que se allá en el año, en el 87 por ahí. Ellos son. Estabas tú, no defendías tú, la línea oficial defendías tú. Sí. ¿Te acuerdas tú? Muchos años. Vale. Yo creo que fue una buena experiencia y que exige mucha reflexión. Jesús, que lo hemos citado varias veces, tiene la palabra. Sí, yo quería hacer un comentario a lo que ahora estaba comentando Mario. El 15M, tal como yo lo veo, creo que es un movimiento muy positivo para toda la sociedad española. No podemos pretender dar la solución a todos nuestros problemas. El 15M es lo que es. Y como él decía, él es de la vieja guardia. El mundo ha cambiado mucho, la situación actual es mucho más complicada. No podemos pensar con la misma mentalidad que hace 30 años. Ahora estamos en una situación diferente. Nadie en ninguna parte del mundo la ha vivido nunca. Entonces, el movimiento 15M es una parte de la solución, no la solución en sí misma. Entonces, el efecto de desaborregamiento que está teniendo en la sociedad española, yo creo que es importantísimo. ¿Por qué? Porque sin este efecto de desaborregamiento íbamos a seguir exactamente igual. Así existe una posibilidad de que este efecto de desaborregamiento, que hoy día, pues quizás tiene sobre la juventud, sobre la gente que más se mueve, sí que tiene un efecto importante, pero si consideramos la población española en su conjunto, pues ha podido llegar a un 10%. No es suficiente. Hay que seguir con este movimiento y conseguir un efecto de desaborregamiento que llegue al 60, al 70%. Cuando esto se consiga, sí que va a reaccionar la sociedad en su conjunto y ese movimiento va a tener una proyección en estructuras políticas o en estructuras sociales diferentes a lo que es el movimiento 15M. Pero no pretendamos que el movimiento 15M nos saque de esta crisis ni solucione los problemas de los jóvenes. No, el movimiento 15M, según mi punto de vista, es lo que es. El efecto de desaborregamiento es claro, puesto que ahora todos vemos la realidad social de una manera diferente a como la veíamos hace tan solo un año. Entonces creo que de verdad ha sido muy positivo, aunque no tenga esas estructuras, aunque no tenga todo lo que tú echas de menos, eso
se deberá generar en un futuro, cuanto más cercano mejor. Pero 15M no se le puede pedir la solución. Yo creo que ellos han conseguido algo importantísimo, ese efecto que yo digo de desaborregamiento, y que nunca se les agradecerá lo suficiente, porque la sociedad española está madurando mucho, está avanzando mucho gracias a ellos. Más preguntas, más intervenciones. Juanjo. Yo, enlazando con lo que estaba diciendo él, yo creo que han hecho una cosa también, como el 15M, ha conseguido un cambio también muy importante en este país, ¿no? Que es que se hable de política con normalidad, que la gente hable de política en las plazas, en la calle, algo que parecía propio de gente extraña, ¿no? Y luego también yo creo que ha servido para desenmascarar en gran medida las contradicciones del sistema representativo, de la democracia esta que tenemos, democracia entre comillas. Por ejemplo, lo del 15O también es una forma de recoger frutos, porque mientras los que mandan, mientras la dictadura de los mercados es internacional, no hay, o está empezando, o es incipiente, el que hay una respuesta global. Bueno, pues el primer síntoma de respuesta global fue este 15O. Y luego, por ejemplo, el hecho de los griegos. Los griegos fueron los primeros que cogieron la antorcha del 15M. La plaza de Sintagma, y fueron los primeros indignados que masivamente fuera de España, pues cogieron la antorcha. Pues ahí, ahora acaban de desenmascarar todo el ciclo. Ha quedado clarísimo. Porque ahí, la respuesta de la calle, de los indignados, de ese igual general, de la dictadura del mercado encima de sus cabezas con recortes drásticos y bestiales, como todos conocemos, han llegado a un punto que hasta cierta manera es lógico, y es que el gobierno se plantee que para seguir adelante con todo eso tiene que contar con la opinión de los ciudadanos, la que se ha armado, porque a un gobierno le obliga plantear que la gente opine sobre cuestiones que van a definir su futuro para muchas generaciones. Se ha armado de Dios. Por cierto, que lo veníamos comentando, se retiró el referéndum. Todavía no está. Sí, se retiró el referéndum. Han abierto la posibilidad. Con un gobierno de concentración. Yo creo que quería, bueno, eso es una línea que vosotros planteáis, la pantomima de democracia representativa que tenemos, hasta tal punto de que, vamos, queda tan claro en todos los mercados, con esta semilla que se ha ido sembrando, porque no sabe, yo creo que a todos nos ha hecho mirar al sistema que tenemos de otra manera. Y el ejemplo de Grecia creo que es paradigmático. Habrá cosas más democráticas que la gente opine democráticamente si quiere, qué futuro quiere para su país, sobre todo cuando vamos, sin embargo, ya vemos lo que ha ocurrido, o sea, el malo de Dios, poder, quienes realmente llevan el movimiento 15 que son los que mandan en todos los mercados, ahí se ha visto clarísimo, ¿no? Entonces, yo, aquí es lo mismo cuando se planteaba lo de la Constitución. Anda, que si llega a ocurrirse, ya veremos lo que hubiera ocurrido si nuestro presidente de gobierno hubiera dicho, pues sí, voy a consultar la reforma constitucional. Está claro lo que hubiera pasado, ¿no? Todos esos chantajes, yo creo que ese valor de que no la gente politizada, que ya, la gente que estaba en organizaciones de la izquierda, que ya tienen una visión, digamos, más en conjunto, sino que la sociedad española en su conjunto, yo creo que europea también, mire de otra manera hacia los políticos y hacia los mercados y todo eso, es un gran valor que yo creo que es propio y que es un mérito del 15M y que será una semilla para el futuro. Porque antes preguntaba lo de convivir el 15M y Rajoy. Ya sabemos que ellos tienen otra visión sobre eso. Lo de la convivencia. Hasta que lleguen ellos. Luego... Claro, tiene mucho relación con el tema de la violencia, efectivamente. Porque esto, en principio del Sol, o sea, el efecto llamada fue por el desalojo de la acampada. Quiero decir que la represión siempre tiene un efecto llamada muy poderoso. Y bueno, no nos olvidemos que bajo gobiernos del PP han habido, en fin, o sea, momentos, ¿no? Y bueno, en Madrid, Esperanza y demás, o sea, tenemos ahí... Quiero decir que en ese sentido sí que es cierto que por eso creo que la pregunta de si podría convivir o no, pues creo que sí, y además creo que puedo convivir bastante más largo, con bastante fuerza, considero. Pero vamos, comparto totalmente la reflexión. Más. Bueno, yo creo que como aquí había una alusión, es un debate muy interesante y normalmente siempre suelo cerrar con adiós, pero yo creo que Mario hizo un emplazamiento
No estaba pactado, Mario, pero me vino muy bien el que hicieses una referencia a la Fundación de Izquierda Unida y a la situación actual en la que nos encontramos. Yo creo que coincido con Lara en que la izquierda social lleva, la cita esta, que lleva una clara ventaja sobre la izquierda política, lleva una clara ventaja sobre la izquierda política, asociada a las necesidades de cambio, ¿no? Y cuando vemos el programa del 15M y vemos que el 90% del programa está en el programa Izquierda Unida, yo creo que nosotros, en mi opinión, frente a la no se puede, no se puede estar en la perplejidad, es decir, joder, ¿qué hemos hecho para estar donde estamos? ¿No? No merecemos lo que nos está pasando. Yo creo que al contrario, Izquierda Unida, después de muchos años de vida, debe plantearse de existencia, porque se está cambiando todo el contexto internacional, toda la situación política, social, ni nosotros, ni ninguna fuerza política que aspire a tener la representación de esa izquierda social y de un modelo alternativo puede pretender ser y sin desterrar lo viejo, darse cuenta de los cambios que están produciendo. En este sentido, de plantearse qué debemos hacer y qué debemos dejar de hacer, ¿no? En lo político y en lo orgánico, en las prácticas, porque yo creo que al final son las prácticas las que dan la valor a la teoría. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues para dejar de transitar sendas solitarias, es decir, y seguir, tratar nosotros de seguir o ser seguidos también por la manera del descontento social de la izquierda social. Yo creo que es una reflexión fundamental. Si no entendemos esto, no hay un problema, que lo es, de la ley electoral, no hay un problema, que lo es, de la desafección de la gente a la política, no hay un problema, que lo es, de que no nos entiendan. Es un problema que yo creo que las organizaciones políticas de izquierdas, yo creo que Izquierda Unida, en este momento, yo te lo digo por el emplazamiento, estamos en esa situación en el que hay que saber que los instrumentos son útiles en una concepción, en un determinado momento, pero en este momento se necesita un instrumento que trate de incorporar a su programa, pero fundamentalmente digo a sus prácticas, elementos fundamentales, manteniendo la estructura de lo viejo, pero elementos fundamentales de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si no, todos estos chavales que hoy están aquí, nunca estarán con eso llamo a esa organización política, la que sea, que no sea capaz de recoger sus aspiraciones. Por una cuestión muy sencilla, y tú lo decías muy bien, porque cuando lo recogía Lara también, es decir, y me gusta el ejemplo, este gráfico del plato vuelto. Es decir, cuando dices, cuando vuelven a casa, tienen el plato vuelto, y tal. Pero es que esta generación, que está mucho más preparada que la de sus padres, que la nuestra, se encuentra con el plato vuelto no para cada día de los que lleva a casa, sino en el itinerario vital que plantea para encontrarse con el plato vuelto. Entonces yo creo que es fundamental que esta fuerza política y las personas de esta política nos plantamos el reto que tú nos lanzas, y curiosamente, de broma, ¿no? de esa ironía que te caracteriza, y digo, que hayamos hecho ese recorrido tan largo para volver a reencontrarnos aquí, pues estupendo. Y como tengo la fortuna de cerrar, gracias, y seguimos hablando.